Esto es lo que pensé cuando me enteré que Scandal sacaba otro single. Bien, me voy a comprar otro CD de Scandal, vamos. Cristina, las importaciones y la re... Hola a todos, yo soy Fefe o Tron544 como me conocerán aquí en YouTube. Un saludo para todos y este es otro video de la nueva serie que estoy tratando de implementar, en la cual yo contesto preguntas que me mandan ustedes. De todas las preguntas que me mandaron tanto en Facebook como en YouTube, elegí algunas porque si no este video sería interminable. Así que perdón a las personas que no contesté su pregunta. Sin más que decir, empecemos. La primera pregunta la manda Janders Plunkett y me dice: ¿de qué parte de Argentina sos? ¿Provincia, ciudad? Postdata, tenés voz de relator. En serio tengo voz de relator, no, mi voz es horrible. Y contestando tu pregunta, yo soy de Buenos Aires, Capital Federal. La siguiente pregunta la manda Jocelyn Astete y me dice: ¿a qué edad empezaste con la guitarra eléctrica? Esta es una pregunta un tanto curiosa porque la mayoría de la gente empieza con guitarra clásica o guitarra acústica, pero en mi caso yo empecé desde el principio con guitarra eléctrica. La siguiente pregunta digamos que es compartida. La primera de estas dos la manda Daniel Romero y me dice: ¿qué hizo que naciera en ti ese interés hacia la música? Mientras que Supera Nova me dice: hola Fefe, sos un grosso. Gracias. Una pregunta: ¿quién te inspiró a tocar la guitarra? Saludos desde Chaco. Saludos desde Buenos Aires. Mi historia resumida es algo así. Yo tengo una hermana que es música y ya me venía tirando la idea de aprender a tocar un instrumento. Yo quería tocar la batería, pero como vivo en un departamento es un tanto complicado y mis padres dijeron no desde el principio. Mientras tanto, yo empecé a jugar al Guitar Hero y ya me había comprado la guitarra para jugar bien, pero siempre fui malo. Entonces un día en mi casa estaba pensando: pero yo quiero tocar como en el Guitar Hero, quiero tocar la guitarra bien. Entonces llamé a mi hermana y le dije que me dé clases, aunque ella no es profesora de guitarra, sino que es profesora de canto. Ella es excelente enseñando, no como yo. Después de un año de clases con mi hermana, me dio un profesor y con él estuve yendo a clases como un año más. Por diferentes razones dejé de ir a clases y ahora me estoy concentrando 100% en la práctica y lo demás es historia. La siguiente pregunta la manda Jesús Solorzano Alcíbar y me dice: ¿qué tipos de cuerdas usás? ¿Las de 0.9 o las de 0.10? Yo siempre usé las de 0.9 porque me parecían mucho más blandas. Poncho Harrison me dice: yo apenas empecé a ver Keion y me gustó mucho. Somos dos. Me llamó la atención ese anime porque Yui mostró mucho interés y esfuerzo en aprender a tocar la guitarra. ¿Crees vos que cualquier persona puede lograr eso si se lo propone? Saludos desde México. Bueno, saludos desde acá, Argentina. Y me dice también: te amo, Fefe. Bueno, yo no, a menos que seas mujer. A mí también me llamó la atención eso, pero según lo que leí, Yui es una prodigio, o sea que aprende muchísimo más rápido y va a ser muchísimo mejor que cualquiera de nosotros. Si vos ves algunas escenas de la serie, te das cuenta que Yui no sabe nada de teoría, lo cual significa que ella tiene una habilidad natural para hacer eso. Y sí, si una persona se propone algo, puede lograrlo completamente. Esta pregunta que me manda 11sebas11 también está relacionada con Keion. Él me dice: entonces, ¿gracias a quién o qué conociste Keion? ¿Y cuál de todas tus chicas es tu favorita? Yo conocí Keion gracias a un medley que es una persona que incluyó el cover de Kagayake Girls. Como me voló la cabeza, lo primero que hice fue buscar de qué anime era. Lo vi y me encantó. Con respecto a cuál es mi favorita, yo diría que Yui, porque me siento muy identificado en el tema de los primeros capítulos donde conseguía la guitarra y todo eso. Pero Ritsu toca la batería y es muy cool, así que están empatadas las dos. Dino Gago me dice: ¿te sacás las canciones de oído o mirás partituras o tablaturas? Saludos desde Andorra. Saludos desde Argentina. La melodía principal de la canción, o sea la voz, siempre la saco de oído. Pero si nos referimos a los acordes, si no estoy muy seguro, busco tablaturas o covers de otras personas que ya hicieron esa canción. Como en el video anterior, hay una pregunta que no sé por qué la hizo esa persona. La manda Infamous y me dice: ¿me amás? Definitivamente no, a menos que seas mujer. Estas fueron todas las preguntas, pero me gustaría mandarle saludos a unas personas que me pidieron. Los saludos son para Joaco Pena Blair, que es un amigo mío que ya le había prometido que le iba a mandar un saludo en el video anterior, pero me olvidé completamente. El siguiente va para un amigo mío que se llama Kelon Hip, que no me quiere prestar su Telecaster nueva. Y otro de mis amigos al cual le quiero mandar saludos es Diego Geldes Aguilera, que es bajista en Key Online. Y él me asesoró en toda la materia del nuevo equipo que estoy consiguiendo, así que muchísimas gracias. Y los siguientes saludos van para Joaquín Walmutis, Alan Nicolás Videla Núñez, Henry Jaro, Gabriel Saavedra, Sam Live, Gustavo Durán y Alejandro Jiménez Gómez. Si quieren que su pregunta sea contestada, déjenla acá abajo en los comentarios. Si ya me siguen en YouTube, también me pueden seguir en Facebook o en Twitter. Yo soy Fefe o Tron544 y esto ha sido Fefe Contesta Preguntas número 2.